Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Pues damos gracias a Dios que después de haberle alabado, ahora vamos a disponernos, gracias hijo, a recibir su palabra. Amén. Hemos estado llevando una serie los días domingos estamos estudiando el libro de los Hechos, y dentro de los temas que hemos estado hablando, creo que algo sobresale en gran manera, y es cómo Dios derrama de su Santo Espíritu a través de sus siervos para fortalecer la iglesia, para alcanzar los perdidos y madurar la iglesia. De manera que nos paramos en Hechos capítulo 19, ¿recuerdas? Estábamos en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Verso 6, que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y bueno, dijimos que a partir de este texto, hermano, dijimos que íbamos a tomarnos un tiempo para fortalecer nuestro conocimiento acerca de una de las bendiciones de nosotros los cristianos, de nosotros los creyentes, y es la vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es saber las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Qué importante es saber, hermano, quién es el Espíritu Santo y la obra que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles, y hablar acerca del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un tema de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante denominaciones donde hablar del Espíritu Santo es, por un lado, algunos sectores del cristianismo se minimiza, se le quita el que hoy el Espíritu Santo, ya los dones espirituales cesaron. Otros, pues, a los extremos de negar la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cuántos saben que Dios sigue hablando a través de estos tiempos? Es cierto, y creemos la única palabra profética más confiable es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios nos habla a través de nuestra mente. Por eso es importante tener y estar llenos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para saber cuándo Dios habla y no equivocarnos, para que no sea la carne la que nos hable o no sea el enemigo. Entonces es importante que nosotros sepamos, hermano, que el Espíritu Santo es esa persona que mora en cada creyente para que siga creciendo en el Señor, para que siga madurando. ¿Cuántos dicen amén? Para que tengamos más sabiduría, seamos más conscientes de los tiempos. El Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla. Todos estos temas debemos de tocarlos, porque no queremos ser una iglesia cuadrada. ¿Cuántos dicen amén?
De hecho, no es cuadrada, ya lo vio. Nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos que el Señor puede usar a alguien por medio de la profecía, de la sanidad, a través de esos dones que Dios ha dado a la iglesia, pero todo debe ser decentemente y en orden. Entonces, qué importante es que sigamos afirmando esta doctrina tan especial, hermano, tan maravillosa, que es la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Porque así nosotros vamos a tener también comprensión para cuidar también los otros extremos, porque hay extremos donde se abusan de los dones del Espíritu Santo, y nosotros debemos cuidar que incluso ninguno de nuestros familiares abuse de esos dones. Que lleguen tus hijos y que te digan, así dice el Señor, cómprame mi moto, ¿verdad? Y tú, no, pues si dice el Señor, sí. No. Entonces, mis hermanos, es muy importante que tú y yo sepamos que la vida en el Espíritu es de suma importancia. ¿Y sabes por qué más? Porque son los últimos tiempos. La Biblia, hermano, profetiza sobre muchos eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y yo sé que ese es un tema que la gente, hermano, es curiosa y está en las redes sociales. Y a veces me han venido algún X, pastor, es que, ¿cómo ve usted? Este hombre decía de los últimos tiempos. Le dije, mira, más que te ocupes qué va a pasar en los últimos tiempos, es cómo estarás preparado para los últimos tiempos. Hay mucha gente que se está distrayendo viendo a rabinos, judíos y otros hombres que son teólogos, pero la teología, hermano, es para aplicarla, no para solo tener un conocimiento. El conocimiento, hermano, debe de ser respaldado por una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estaremos tocando 8 temas aproximadamente sobre la vida en el Espíritu. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. El tema que hoy quiero compartir acerca de la vida en el Espíritu es precisamente este primer tema, la vida en el Espíritu. En otras palabras, una vida caracterizada por la presencia del Espíritu de Dios. Tu vida y mi vida deben de ser caracterizados por la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? Ahora entonces Cristo se debe de ver en ti, se debe de ver en mujeres, en los hombres, pero también en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de estos temas aprenderemos muchas cosas, hermano, porque el Espíritu Santo nos vino a dar poder, amor y dominio propio. El poder del Espíritu Santo es suficiente para darnos libertad cuando estamos en depresión, cuando andamos en ansiedad, cuando vivimos en tristeza, cuando nos sentimos confundidos. El Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos. Ahora bien, pues vamos a tomar estos versículos en Romanos 8, 1 al 6, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Pero qué dice? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta hermosa mañana que vamos a comenzar este estudio tan importante acerca de tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Señor, ayúdame para ser claro, poder instruir a tu iglesia. Dame la fuerza y subo con mucho nervio, Señor, con mucho temor, porque yo sé qué tan importante es aprender este tema. Dame tu gracia, Señor, y tu poder para poder instruir a mis hermanos, a tu pueblo, para que podamos llevar una vida que te honre, Señor, que te agrade. Señor, bendice mis labios, mi mente, y que tu pueblo sea bendecido, confrontado, pero también amado, Señor. Tú también abrazas, fortaleces y guías. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Dele una ofrenda fuerte de palmas al Señor. Uno de los temas cruciales, mis hermanos, del cristianismo es precisamente el de vivir en el Espíritu. Creo que es de gran importancia afirmar el tema por los tiempos que estamos viviendo. Un predicador decía, vaya, que si los tiempos de ahora han rebasado los tiempos de los jueces y de Sodoma y de Gomorra y de los días de Noé. Y lo que falta. Cuando hablo acerca de los tiempos de los jueces, estamos hablando tiempos que los teólogos le llamaron tiempos de oscurantismo, hermano. Una época de una no vida espiritual. ¿Y saben qué tiempo vivimos? En una vida no espiritual. Muchos cristianos abandonando las iglesias, cayendo en apostasía. ¿Sabe por qué? Por problemas ministeriales, por problemas de entre hermanos, por problemas de distancia, por problemas económicos, por problemas en el matrimonio, por problemas con los hijos. En Jueces capítulo 2:10 nos dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, hermano, Israel había caído en tiempos de vidas vacías completamente de Dios. Pero aquí creo que habemos una generación de sacerdotes espirituales que somos no descendientes de estas generaciones, ahora somos descendientes de Cristo. Esto fue, hermano, un designio de Dios, un llamado de Dios para todos nosotros. De manera que tenemos el privilegio en esta mañana de poder abrir nuestros ojos, de habernos levantado, apresurado y estar en casa de Dios para recibir su consejo. La Biblia, mis hermanos, nos brinda un claro panorama sobre qué significa vivir en el Espíritu y cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria. En este tema, Pablo, mis hermanos, nos ayuda a entender el significado de vivir en el Espíritu Santo. Observaremos a través de todos los temas cómo Pablo da consejos bíblicos para una vida en el Espíritu Santo y cómo podemos mantenernos en el Espíritu a través de vidas estables, de vidas sólidas. Si algo tú y yo, mis hermanos, que quedamos
porque ya muchos se fueron, ¿sí lo sabías? Muchos hermanos ya se fueron, ya partieron con el Señor. Yo platicando con un pastor amigo, le decía, pastor, yo a esto también le llamo el arrebatamiento. ¿Cuántos lo saben? Muchos se han ido, el Señor ya se los llevó, ya están en su presencia. Ahora aquí los que debemos poner mucha atención a nuestra vida, ¿quién cree que son? Dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Bueno, si le hablas bien. La Biblia, mis hermanos, nos da ejemplos de personajes bíblicos que caminaron en el Espíritu. De manera que es una dirección que tú y yo debemos aprender para vivir también nuestras vidas en estos últimos tiempos en el Espíritu. De manera que es importante que como padres tomemos a nuestros hijos y seamos la generación no de sacerdotes Elí. Elí fue uno de los que incluso en aquellos tiempos golpeó muy fuerte su sacerdocio. El profeta Elí, mis hermanos, cayó en un grave error. Comenzó lleno de Dios, pero terminó vacío de Dios. Pero él iba al templo, ¿lo sabías? Él asistía, él oraba, él leía las escrituras, pero ¿sabes cómo lo hacía? Vacío. Eso nos da una idea que en la iglesia pueden haber dos tipos de personas: creyentes que viven en el Espíritu pero vacíos, o creyentes que viven en el Espíritu pero llenos. De manera que estos temas, mis hermanos, no son para juzgarte, para exhibir algo o a alguien, porque estamos involucrados todos. El pastor no está exento. De hecho, Dios primero nos llama a nosotros y nos dice: examina tu vida porque vas a hablar de este tema. Y no puedes hablar vacío. Entonces, mis hermanos, en este capítulo de Romanos, capítulo 8, del 1 al 6 que leímos, si algo sobresale en el texto, hermano, es precisamente dos estilos de vida. Primero, los que viven en la carne, ¿te recuerdas? Y los que viven en el Espíritu. Cuando hablo de vivir en la carne, hermano, es el apego a los pecados pasados de nuestra antigua vida. Aquellos creyentes que, mira, que entregaron su vida a Jesús, que son nuevas criaturas, que son personas regeneradas, que sus vidas fueron liberados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de Cristo. Ahora es Jesús el que ha reinado en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, al no estar apercibidos, atentos, en vigilancia en nuestras vidas, podemos resbalar y podemos poco a poco apartarnos del Señor. Aún estando presentes en una congregación, empezamos a ser inflexibles, dejamos de ser dóciles, nuestros pensamientos cambian, son malos, nuestros sentimientos se vuelven malos y nuestras actitudes por lo consiguiente se vuelven malas. Ahora, cuando yo hablo acerca de vivir en la carne, de regresar a la vida antigua, es lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21. Primero Pablo habla acerca de pecados sexuales. Amados, qué importante es instruir a la iglesia y que sepan que ahora que ya estamos en Cristo, no significa que el pecado no sigue en nuestro interior. Muchos creyentes han caído en el error de creer que como nacieron de nuevo, entregaron su vida a Cristo, ya no hay nada que hacer, porque se enseñan o hay doctrinas que enseñan
salvo, siempre salvo. Y ya no pasa nada, ya eres salvo, ya recibiste a Cristo, sí, ya no tienes que hacer nada. Ya te ganaste la salvación. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Es un don la salvación. Pero la salvación implica compromiso, obediencia y sujeción a la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de vidas que perseveran en su comunión con Dios. Pablo señala los pecados sexuales como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, comportamientos sexuales. Eso es lo que significa inmundicia, lascivia, que es contrario a la ley de Dios. Es decir, gente que está no casada y está en fornicación, o gente casada pero que anda con su secretaria, pero dicen que son cristianos. Hermanos, nuestro enemigo son los enemigos de Dios, ¿lo sabías? Nuestras luchas, mis hermanos, no son contra los hombres, sino contra la maldad espiritual. La maldad espiritual, hermano, está intentando gobernar las iglesias a través de mensajes fuera de su contexto, solo para entretener a la iglesia. La iglesia que predica sana doctrina no está exenta. De hecho, déjame decirte que todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa estarán siendo probados más constantemente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien quiénes son los que están apartando sus vidas para el gran día de las bodas del Cordero. Pero tú y yo, mis hermanos, no estamos preocupados por lo que él haga, por la guerra del demonio a través de blasfemias, a través de errores de doctrina, a través de desesperar a la gente, y que mucha gente es introducida a un campo de batalla, pero sin armamento. De manera que tú y yo, hermanos, debemos ser cristianos atentos a los últimos tiempos. Pablo dice entonces: pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, eso está agrediendo gravemente a la iglesia. O con pecados religiosos, ¿cuáles son? Idolatría, hechicería y herejías. ¿Sabes que muchos creyentes siguen consultando a los astrólogos? A los astros, que te lean la mano, el café. Hoy muchos son engañados cuando les dicen: yo solo sobo huesos, y resulta que son santeros. Y resulta que se hacen amigos de ellos y los invitan a su casa. Escuchaba el asunto de un hombre decirme: mi esposa me engaña, y le dije: ¿cuáles son tus pruebas? Y la esposa dijo: pastor, es que sus pruebas las saca porque fue a consultar a un santero, y el santero le dijo: tu esposa te engaña, y su esposa se congregaba. Esos son pecados religiosos, pecados contra la comunión de la iglesia. Por ejemplo, envidias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Por esos asuntos, por envidias, enemistades, por pleitos, por celos, iras, contiendas, disensiones, es que muchos dicen: pastor, me siento que me estoy enfriando. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque me siento desanimado, siento que ya no quiero venir a la iglesia. Y le decía: ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo: es que por esto, por aquello. Y la única indicación que el Señor me daba en ese momento es: predica de la vida en el Espíritu. Porque si algo el diablo, mis hermanos, quiere hacer es que el pueblo de Dios se enfríe. A través de pecados sexuales, a través de pecados religiosos y a través de pecados contra la comunión. Ya te dije cuáles. También contra pecados legales.
¿Como qué? Homicidios, pecados sociales. ¿Cuáles? Borracheras, orgías. La práctica de estos pecados entonces desordenan a la gente, mis hermanos, llevándolos a una relajación moral. ¿Qué quiero decir con eso? Que dicen ellos, no pasa nada. Los predicadores son religiosos, son fanáticos, todo es pecado. Hay algunos creyentes que dicen que a quienes ellos les comparten del evangelio le dicen, mira, no quiero ir a tu iglesia. ¿Por qué? Porque en tu iglesia todo prohíben. Y este personaje contestaba y decía, no, espérame, no, para nada. Al contrario, cuando empiezas a vivir en el Espíritu y conoces al Padre y al Hijo, lo que surge son convicciones, no prohibiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, todos estos pecados se vuelven un vicio que al no mirar, incluso los que están más fuertes y sólidos, no podemos, hermano, en relajarnos y decir, mi amor, ya fuimos un mes completo a la iglesia, ¿qué te parece si este mes descansamos? La esposa dirá, mi amor, pero ¿por qué? Porque ya fuimos un mes completo. No seamos religiosos. Me preocupa esa mentira del diablo. Y lo que más me preocupa es que se la instruyas a tus hijos. Que decirles a tus hijos que ir a la iglesia es asunto de religiosidad y que no necesitas ir a la iglesia, hermano, eso es lo que hace el diablo. Porque atienta contra el pecado. ¿Cuál es el pecado? La comunión. ¿Sabes dónde demuestras que estás creciendo espiritualmente? Cuando vas a la iglesia. El diablo hace que tú pienses que la iglesia solamente es un lugar donde se saca dinero. Y desgraciadamente, por algunos que tuercen las escrituras, algunos llegan a una resolución de decir todas las iglesias son iguales. Amados, les enseñamos a nuestras hijas, nosotros damos el consejo, pero ustedes toman sus decisiones. Pero a mis hijas les digo, mientras ustedes vivan aquí, nos tendrán que acompañar. ¿Qué creen que le digo? ¿Quieren ir al servicio? ¿Y qué creen que nos dicen mis hijas? Sí, papi, llévanos, ansiamos por ellas fueran. Pero sabemos que nuestros hijos pelean una gran batalla, porque ellos pasan más horas en el mundo que nosotros, con gente anticristiana, con gente que le dice, tú vive como quieras, con gente que le dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¿Tú eres mujer? Sí, tú puedes ser hombre. ¿Tú eres hombre? Sí, tú puedes ser mujer. No estamos en Europa todavía, pero en Europa se les dice que tú quieres ser una mariposa. Sí, pues tú eres una mariposa, un señor de 80 años con 80 kilos, pero dice que es una mariposa. Y yo dije, bueno, sí, pero se quedó en el capullo. Ahora, ¿sabes por qué digo esto? Y no es porque los quiera entretener, pero esas personas que dijeron eso en las redes sociales pesan más de 90 kilos. Y son gente que dice que fueron y demandaron a un kinder porque él dice que tiene 9 años, pero tiene casi 70. Y se dejó crecer su cabello porque se hizo trenzas para verse como una niña. Entonces, hermano, todo esto que está aconteciendo en los tiempos últimos debe de ocuparnos a nosotros los cristianos para crecer cada día más en el conocimiento de Dios, para involucrarnos más en el amor a nuestro Dios, pero también en el amor a nuestra familia. La iglesia tiene que aprender que vivir en el Espíritu es atender las cosas de Dios sin desatender las cosas del hogar.
Nosotros no tenemos ningún problema que tú un día, tal vez porque de entre semana trabajas y lo entendemos, y usaste un domingo para irte solo con tu familia de vacaciones. Eso está bien, pero solo con tu familia. Después lleva a mamá, a papá, a tíos, a hermanos. No, solo tu familia. No lleves a otros. Pasa tiempo con tu familia. Pasa tiempo con tus hijos. ¿Por qué? Porque para que les enseñes que vivir en Cristo, vivir en el Espíritu, también es cuidarlos y amarlos y estar con ellos. Pero si pasas más tiempo con ellos fuera de Cristo y fuera de la iglesia, ellos van a continuar con sus generaciones de la misma manera. Y ellos tomarán el cristianismo como parte de su vida. Y el cristianismo, es decir, Cristo no es parte de nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Ahora, el contraste, hermano, de los que viven en la carne son los que viven según el Espíritu, es lo que dice Pablo. Personas que viven de una manera distinta, hermano, pero por el poder, por la obra del Espíritu Santo. Son personas que tienen una nueva y diferente vida en su manera de andar. Y esto es lo que yo hago al mirar a mis hijas, al mirar a mi esposa y mi esposa me mira. Yo tengo que ver que en realidad ellas están andando en el Espíritu o que ellas están perseverando en el Espíritu, pero no quiere decir que somos una familia perfecta. No. De hecho, casa de oración no hace gente perfecta, humanamente hablando. Aquí, hermano, no estamos hablando de orden. Te decía, iglesia cuadrada. Hay algunos que incluso salen diciendo, esa iglesia no me gusta, es como que muy militarizada, dicen. No, nos gusta el orden, pero nos gusta disfrutar la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. De manera que yo debo de observar que lo que les estoy transmitiendo a mis hijas es su andar en el Espíritu. Esta palabra andar o caminar, mis hermanos, en la Biblia se describe o describe, mejor dicho, la búsqueda y la manera de vivir de una persona. En Efesios como en Gálatas encontrarás estos términos: andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es casi lo mismo al decir es ser lleno del Espíritu. De manera que tú debes de mirar el andar de tus hijos, el andar de tu esposa, la esposa mirar el andar del esposo, los hijos mirarán el andar de los padres, porque su andar describe la búsqueda y manera de vivir en relación a Dios. En la iglesia, hermanos, en estos tipos de gentes que viven en el Espíritu y viven en la carne, te repito, pueden ser cristianos que incluso hablan de sus generaciones, de testimonios, de gloria de Dios, pero ellos están vacíos. De manera, hermano, que la Biblia nos enseña personajes que caminaron, hermano, en el Espíritu, que fueron llenos de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos hombres de carne y hueso que caminaron con Dios. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Enoc? No se habla mucho de Enoc. Solamente se dice que Enoc caminó con Dios. Eso lo encuentras en Génesis 5 del 22 al 24. Pero hay algo sumamente importante: la obra del Espíritu Santo en su vida, la manera en que Enoc, hermano, vivió en el Espíritu fue de una manera sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque en los tiempos de Enoc era descendiente de ¿quién? De Set. Había otro Enoc que era descendiente de Caín. Y cuando sale Caín, crean una ciudad. Y dentro de esos descendientes de Caín era Enoc, pero ese Enoc no buscaba a Dios, era de oscurantismo. Pero el Enoc que nos marca la Biblia en Génesis 2, del 5, 22 al 24, nos dice que ese hombre, aún en esos tiempos de oscurantismo, Enoc decidió, ¿sabe cómo vivir delante de Dios?
con un estilo de vida caracterizado por el amor a Dios sinceramente. De manera que nosotros los que estamos hoy aquí no podemos decir, no puedo, pastor, no puedo contra las tentaciones, no puedo contra esta vida, no puedo contra la borrachera, no puedo contra la orgía, no puedo contra la pornografía, no puedo contra esto. Hermanos, sí podemos. Y más hoy los del nuevo pacto. Porque los del antiguo pacto, el Espíritu Santo venía, pero tenía que salir. La obra de Cristo no se había completado. Por eso es que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, si buscas acompañarme. Fíjate, rimó, ¿verdad? Buscas y gustas. Porque dije, gustas acompañarme. Verso 8, 2:42. Y dice, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿cómo, hermano? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. Verso 43, vino temor sobre toda persona por las maravillas y señales que eran hechas por los hombres de Dios con testimonio. Verso 44, todos los que habían creído estaban como juntos y unidos. Porque muchos podemos estar aquí juntos, pero no unidos. Pueden haber matrimonios ahorita que están juntos, pero no unidos. Porque el esposo dice, mira mi amor, yo respeto lo que tú crees, pero yo creo otra cosa. O viceversa. ¿Sabes que eso se llama también yugo desigual? Ay, bueno, déjame explicarte. Los dos, para poder vivir en unidad, tenemos que creer lo mismo. Somos distintos los dos por diseño, pero ¿sabes por qué Dios nos hizo tan diferentes a los dos? Para complementarnos. Al hombre le dijo, tú serás el líder, la cabeza, pero a la mujer le dijo, tú serás su ayuda idónea. De manera que un hombre que dice, mi amor, ¿por qué no logro entenderte? La mujer sabia dice, porque soy distinta, mi amor. Entonces ese hombre dice, ¿qué hago, Señor, para ayudar a mi esposa, para entenderle? Y el Señor te dice, sumérgete en el río de mi amor. Porque solo el amor de Dios hace corazones sensibles. ¿Cuántos dicen amén? Hace hombres dóciles, aunque usted no lo crea. El corazón del hombre cambia. Y si no, pregúntale a mi esposa. Desde que nos casamos, mi esposa quedó, ¿yo qué? ¿Para qué? Pero mire, quizá algunos pueden decir cosas bonitas de mí, pero ¿sabe quién va a decir en realidad quién soy? Mi esposa y mis hijas. Y recuerdo que antes amigas de mis hijas decían, ay, tu papá tiene cara de enojón. Y le digo, ay, Señor, cámbiame esa cara. Voltea a ver la que está a su lado. ¿Cómo nos conocen nuestros hijos? La realidad es que el corazón del hombre, hermano, necesita la vida en el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo, mis hermanos, entendemos los tiempos que hoy estamos nosotros, que estamos en el nuevo pacto, y en este nuevo pacto, hermano, ¿qué cree? Ahora el Señor dice, Hechos 1:8, perdón, ahora vaya conmigo a Génesis 1:8, Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Ahora no solamente dice juntos, aquí dice unánimes. Hermano, qué importante es vivir en el Espíritu, porque es lo que nos va a ayudar a vivir en unanimidad con mi esposa.
y con mis hijos. Es lo que nos ayudará. Nuestros hijos nos entenderán cuando les hablamos de la santidad. El no hacer esto porque ellos dicen, porque mi padre lo muestran, porque mi padre me lo enseñan. Ellos son el reflejo de la luz verdadera, no son la luz. Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, soy testimonio de esa luz. Qué importante que seamos tú y yo como Juan el Bautista, así como Enoc. Enoc, mis hermanos, en esos tiempos tan difíciles de oscurantismo, donde recuerdas Génesis 6, con donde dice que solo el corazón del hombre pensaba en qué, en hacer el mal constantemente. Esa gente, hermano, se degeneró. Estos tiempos, mis hermanos, solamente están dando la sombra de lo más terrorífico que está por venir. Entonces Enoc, mis hermanos, su vida en el espíritu era caracterizado por su amor sincero a Dios, como en obediencia fiel a su palabra. De manera que los que estamos aquí, si decimos que tenemos al Espíritu Santo, hermano, entonces debe de verse tu vida caracterizado por el amor sincero a Dios, como en obediencia fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Enoc, mis hermanos, la Biblia lo describe como una pasión por Dios, porque él procuró vivir de una manera que le agradara. Enoc no tenía las escrituras que hoy tú y yo tenemos. Enoc no tenía la morada del Espíritu Santo hasta que Cristo venga. Y sabe, hoy tú y yo, ¿cuántos ya recibieron a Cristo? Entonces tienes al Espíritu Santo. Pero dice Pablo, ¿pero se nota? Me entendí, no se nota de ayer, o sea, no dice una se nota, sino se nota, es visible, amén. Ahora, Enoc, hermano, tenía esto en su corazón. Deuteronomio 8:6, mira lo que dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hermano, eso solamente se puede andar y temer a Dios viviendo en el Espíritu. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues Israel. ¿Cuántos saben que somos el Israel espiritual en estos tiempos? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La vida de Enoc, mis hermanos, era una vida de un hombre que se caracterizaba, por su integridad. Miren lo que dice el Salmo 15:2. Salmos 15:2. Dice el salmista: el que anda en integridad, ¿qué dice, hermano? Y hace justicia y habla verdad, ¿qué? En su corazón. Anda, ¿recuerdas? El que anda, camina. Ahora no solamente es decir yo ando en la iglesia, no, es que el andar, ¿qué dijimos que significa? Tu vida por tu entrega a Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa esta palabra integridad? Es decir, Enoc, mis hermanos, se caracterizaba por la integridad porque él vivía en el Espíritu. Bueno, significa intachable, perfección, habla de sinceridad, sensatez, rectitud, honestidad. Entonces, estas características, mis hermanos, no significan que no tenía errores, no significa que no pecara. ¿Cuántos saben que seguiremos teniendo errores y que seguiremos cometiendo pecado? Pero el asunto del pecado, mis hermanos, lo hemos enseñado, no es en sí mismo el pecado, sino que no reconozcas que te equivocas y que cometes pecado. Y que te quedes así y que digas, pues así soy, si me quieren.
¿Sabe de qué habla? De orgullo. El asunto de pecado es que, número uno, reconozcas que te equivocas. Hermano, qué importante es reconocer cuando nos equivocamos en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, con tus compañeros, con tu jefe. Alguien que anda en el espíritu reconoce sus errores y sus pecados, pero el que anda en la carne hace todo lo contrario. Siempre dicen, por ellos, me quitan el salario, por ellos, me bajaron el sueldo, por ellos, no me pagan, por ellos, pero ellos no son cristianos, tú sí. Y mire lo que dice Pablo para hablar acerca de la integridad. Pablo dice en Efesios capítulo 6, si gustas acompañarme rápidamente, porque el contexto de este capítulo es los que andan en el espíritu. Verso 5: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y no te preocupes de tu patrón, de los dueños, también ellos van a dar cuentas. Mira lo que dice el siguiente verso: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para que Él no hay acepción de personas. Es decir, así como juzgará uno, juzgará al otro. Entonces, hermano, Enoc, téngalo porque seguro que él trabajaba. Y él mostraba una vida en el espíritu, como a través de su integridad. Era un hombre que quería ser intachable, perfecto en Cristo, es decir, maduro, sincero, sensato, recto y honesto. También estos hombres, mis hermanos, no solo como Enoc, sino como David, sino como Moisés, sino como Abraham, eran reconocidos, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque sus características también eran, porque eran rectos. Primero, íntegros. La vida en el espíritu nos ayuda a vivir en, ¿qué dijimos? En integridad. Y número dos, en rectitud. Proverbios 14:2, mira lo que dice. Proverbios 14:2 dice lo siguiente: el que camina, ahí está, el que anda, el que camina, el que anda. ¿Qué dice, hermano? En su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos, ¿qué dice? Lo menospreciará. ¿Qué es alguien que anda en caminos pervertidos? Que Dios no es su guía. Una persona recta, hermano, es una persona que se preocupa por su actuar correctamente delante de Dios y de los hombres. Lo que quiere decir que Enoc, mis hermanos, su vida en el espíritu, él entendió el poder del espíritu, estaba preocupado ¿de qué? De su actuar correctamente ante Dios en medio de esa cultura obscura, mala, apartada de Dios. De manera, hermano, que para lo único que sirve observar errores, pecados de alguien más, no es para criticarlo, sino para no cometer el mismo error. Y los pecados que encontramos en la Biblia de hombres como en Sodoma, en Gomorra, y como en otras ciudades paganas, mis hermanos, los errores que vemos de David, que cometió adulterio, que incluso asesinato, errores como todos estos hombres que lo hemos dicho, son hombres de carne y hueso, que están registrados sus errores para demostrarnos en primer lugar el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la regeneración del amor de Dios,
que Él renueva y que da fuerzas al cansado. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué? Porque andas conforme a su palabra. Salmo 119, 1 y verso 35. Solo apúntalo. Entonces, mis hermanos, la vida de Enoc, su buen caminar, le ayudó a algo, ¿a qué? A evitar los caminos engañosos de los impíos. Cuando tú andas en el Señor, en el Espíritu, mis hermanos, el Espíritu Santo te guía. Mira lo que dice Romanos 8:14. Vaya conmigo rápidamente. Romanos 8:14. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí hay hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eres guiado por Dios. Cuando somos guiados por Dios, dice Proverbios 14, si no mal recuerdo, Proverbios 16 o 17, entre esos hay. Proverbios 14-17 dice que el sabio ve el mal y se aparta de él. Es un varón que una mujer se acerca, lo quiere seducir y él dice: yo me voy de aquí. Te voy a poner un ejemplo de unos pequeños. Me acuerdo en la congregación donde yo asistía de adolescente, eran los hijos del pastor, de un pastor de jóvenes y otros pequeños. Normalmente allá era que cada familia, cada domingo, te voy a dar ideas, pongan atención, traían adornos florales. ¿Sí lo sabías? En aquel tiempo, todas las familias, los domingos llevábamos adornos florales. Qué bonito es eso, ¿sí o no, hermano? Dígale que está a su lado: prepárate. Y no crea que le decía al pastor, pero grandote. No, 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 era la posibilidad. A veces había bonitos, grandotes, chiquitos, más chiquitos, chiquititos. Pero eso no era el asunto. El asunto era la generosidad del corazón. Pero recuerdo que esos pequeños, estando en unos momentos, unos adornos florales tan bonitos, mis hermanos, y tan hermosos, el hijo del pastor, sin querer queriendo, pues jugando aquí cerca del púlpito, quién sabe qué hacen, y que los tira. Es decir, vio el mal y corrió. Pero te voy a decir qué dijo. Cuando se cayó eso, dijo el hijo del pastor. Todos nos empezamos a reír porque lo escuchamos. Dijo: yo me largo. Y dejó ahí a los otros pequeños y se fue. Pero ¿qué quiero decir con esto? Los que vivimos en el Espíritu, varones, mujeres, cuando algo mal está por atacar tu vida, aléjate de él. Llámese deudas, llámese mujeres, llámese hombres, llámese querer golpear, ofender. Corre, huye. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, al igual que en el Antiguo Testamento, es decir, en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto, entonces se nos enseña a andar y vivir en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos enseña, Génesis 1, mis hermanos, versículo 2, 3, no mal recuerdo, que el Espíritu siempre hizo presencia en la tierra, ¿recuerdas? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, estaba presente. Y encontramos cómo el Espíritu Santo, hermano, hablaba a los siervos de Dios, los dirigía, los guiaba. ¿Recuerdas cuando el Señor le decía y enviaba al Espíritu para venir con Daniel cuando estaba en un momento tan difícil, estando en el pozo de los leones? Y era guiado por Dios. ¿Para qué? Para tener calma. ¿Se lo comió el león? No, los leones de ninguna manera. Todos estos hombres, hermanos, fueron guiados a través de sueños, a través de visiones. Y nosotros en Casa de Oración creemos que Dios nos puede alertar, avisar y guiarnos de nuestros hijos, incluso cuando vengan sueños.
Una de mis hijas atravesó un momento muy difícil, pero el Señor me decía, háblale a tu hija, haz esto, haz aquello. Audiblemente te mentiría, pero sí me hablaba a mi mente. Y me decía, tu hijo está haciendo esto. Le hablaba, no papá, ¿cómo no? Cuando estamos involucrándonos en las cosas de Dios, Dios nos habla, hermanos. Porque quiere bendecir tu vida y la vida de tus hijos. Pero si no estamos interesados en ellos, si no estamos preocupados por ellos, tú les dirás, no, yo los pongo en las manos del Señor, ellos son responsables. Sí, pero eso va a suceder cuando se casen. Cuando ellos se casen, déjalo, ya. Rompe el cordón umbilical, ya, por favor. Ya déjalos. Pero si todavía viven en casa, tienen que ser dirigidos y guiados. Si viven en casa, tienen que ser dirigidos y guiados. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Entonces mi hija tuvo momentos muy difíciles, hermano, y yo lloraba porque soy el responsable. Y te voy a decir algo, yo no estaba preocupado qué dirá la iglesia, a mí me preocupa qué dirá el Señor. Que a veces te atiendo y atiendo a tus hijos, pero el Señor me dijo, ¿y qué hay con tu familia? ¿Qué hay con tus hijas? Y le dije, Señor, perdóname porque me diste una instrucción. ¿Cuál? Primero, tu casa. Se oye difícil, pero hay que reconocer, hay que aprender de nuestros errores y no ofendernos cuando nos digan algo acerca de nuestros hijos. A mí no me ofende que alguien diga, pastor, esto sé, alerta. Quiere decir que no estoy poniendo atención a mis hijas. Nadie necesita venirme a decir, yo tengo que involucrarme. Porque estoy guiado por el Espíritu Santo, porque la vida en el Espíritu me va a ayudar. Aunque quiero decirte que he cometido y seguiré cometiendo errores. Porque no significa que todo lo sabemos. No significa que todo lo veo. Pero últimamente, hace poco, mi hija Dara estaba, ya dije su nombre. Estaba en la cocina, pero ella normalmente como Abby se acomiden y nos dicen, papá, ¿quieres que te haga un café? Y le digo, sí, o un té. Pero me llama la atención porque Dara otra vez, nunca se tarda, nunca se tarda, ella es rápida y no lo trae. Pero un día tardó, hermanos, el Señor me dijo, baja y ve a tu hija. Aquí en mi mente, bajé y cuando yo bajo, mi hija hizo esto. Y me acerqué y le dije, ¿qué pasa, hija? Y mi hija voltea y me dice, papá, es que me cuesta mucho trabajo. Y hermano, quería llorar. Y lloré, de hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque le dije, Señor, bendito sea tu nombre, porque está haciendo efecto nuestras oraciones. Pedimos que mis hijas sean sensibles a tu voz, que cuando se sientan que están fallando es porque están abriendo a su corazón. Eso es lo que tú y yo debemos. Yo no te estoy dando ejemplo, no. Quiero decirte que es una bendición, hermano, que seamos guiados por Dios, porque Dios abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos hace cubrir nuestro hogar por los tiempos difíciles que estamos pasando. Trato de enseñar siempre a mi hija y decirle, hija, debes de cuidarte hoy que estás estudiando. Mira, la psicología, todo esto, la sociología, el humanismo, te va a intentar convencerte que Dios no existe y te va a poner un montón de ideas en tu cabeza. Necesito que confíes en mí, porque lo que no sé, yo te diré. Permíteme, mi amor, lo voy a estudiar, regreso y te diré qué es. Pero lo que sí sé te voy a dirigir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dirige a dirigir a nuestros hijos. Porque si pudo Enoc y pudo esa generación honrar a Dios, y dice que a partir de esos tiempos, la generación de Seth fue una generación que empezó a buscar a Dios. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos,
Es la obra que Pablo dice ahora en el Nuevo Testamento, manda a todos los creyentes, ¿sabe a qué? A que ya no andemos conforme a la carne. Mira lo que dice verso Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, hermano, a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, algo que Dios nos puso, hermanos, porque también somos un ser trinario, tenemos alma, cuerpo, espíritu. El alma es el centro de las emociones y sentimientos, es donde está el intelecto. Ahora, tú y yo hemos sido dotados por el Espíritu Santo para que seamos guiados por el Espíritu Santo, para que cuidemos lo que sentimos, lo que pensamos. Porque si algo mucho ataca al hombre, hermano, es el subjetivismo. El subjetivismo es lo que crees, sientes o piensas. Dios nos dio ese razonamiento. Dios nos dio inteligencia. Voltea y dile al hermano que está a tu lado, Dios te dio inteligencia. Pero dígalo más fuerte, pues era para que, bueno, Señor, no sé si estén peleados uno con el otro, pero si así. Voltea de nuevo y dile, Dios te dio inteligencia. Ahora dile, ¿lo crees? ¿Sabes por qué digo esto? El grave error de nuestra inteligencia es que es humana, terrenal y diabólica. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo ahora tenemos amor, poder y dominio propio. Dios ahora nos ha dado un razonamiento santo, justo, limpio. ¿Para qué? Para que nuestro andar, hermano, no solamente sea interno, sino también externo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que experimentar la obra del Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida debe de reflejarse en nuestros hechos. Un predicador dijo, es imposible hacer buenas obras sin la vida en el Espíritu y sin el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 y 17, que dice que los cristianos, con la inteligencia que Dios le dio, pero sobre todo por la obra del Espíritu Santo, tú le vas a dar ahora la utilidad correcta a las Escrituras. Pero ¿cómo le daremos la utilidad correcta a las Escrituras si no las conocemos? Tú y yo debemos involucrarnos en la vida en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces, hermano, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Según la Biblia, hermano, vivir en el Espíritu implica estar en una relación íntima y constante con el Espíritu Santo. No les escuché. Amén. Efesios 5:18, mira lo que dice. Efesios 5:18, Pablo decía, no os embriaguéis con vino, antes bien sea lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Bueno, según la Biblia, hermano, implica una relación íntima y constante en el Espíritu. Pero si tú me dices que lo tienes, entonces, hermano, debes de ser lleno del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hermano, escucha. En Hechos 2, cuando dice que el Espíritu vino, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Quién lo envió? El Padre, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la obra de enviarnos al Espíritu Santo, ¿de quién fue? De Dios. Pero ¿de quién es la obra? Llenarse del Espíritu Santo, de nosotros los cristianos. Ya no es una obra de Dios, es tuya. ¿Amén o no amén? Dele una ofrenda de palmas por la obra del Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿por qué sigo haciendo? ¿Por qué todavía me cuesta? ¿Por qué tengo miedo de comprometerme? Tengo miedo de hacer esto. Mira, mis hijas, al igual que tus hijos, nos van a decir, tengo miedo de fallarle al Señor, comprometerme. Hermano, es precisamente la llenura del Espíritu Santo en la cual tú y yo debemos involucrarnos para decirle a nuestros hijos, no
tengan miedo, porque no es su obra, es la obra del Señor. ¿Qué debo de hacer? Ser una cisterna. Dígale al que está a su lado, sé una cisterna. Una cisterna que contenga agua, pero sin fisuras. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Jeremías que le dijera al pueblo? El pueblo es su ¿qué? Una cisterna rota. ¿Por qué? Porque el agua representa ¿qué? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. En otras palabras, Jesús decía, no sean cisternas, oidores, pero no son hacedores. Tú y yo debemos de ser retenedores de la palabra fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser un esposo que honra a Dios? Un trabajador que honra a Dios en tu trabajo, que honras tu matrimonio, que honras a tus hijos, que honras a tus padres. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pero esa responsabilidad, ¿de quién es? Tuya. Mira, hermano, yo te puedo enseñar a orar, pero no puedo orar por ti. Yo puedo enseñar a vestirte de la armadura de Dios, pero no voy a pelear por ti. Por cierto, debes de tener un día para salir con tu familia, no todos los días. Ten un día, 2 días. Ten un día para que salgas con tu esposa y le demuestres que estás lleno del Espíritu. Mi amor, vente. Y mis hijos, mi amor, tienen 42 años, no les pasa nada. No, eso déjalo a los que tienen sus hijos chiquitos. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo, ese hombre que vive en el Espíritu, sale con su esposa. Pastor, salimos, pero ¿qué hacen los dos? No, pues nos desayunamos y luego, pues ya nos vamos. No, pues qué hermosa salida. A veces nos da miedo. Yo me acuerdo que una vez ahí desayunando con mi esposa, nos da pena agarrarle su mano. Es que van a decir, esos viejitos todavía andan ahí de cursis. Pues ni modo. Pero yo ¿cómo le voy a demostrar a mi esposa que estoy lleno del Espíritu? Porque tenemos una iglesia que si Dios quiere seguirá creciendo o no, no lo sé, eso es algo de Dios. O porque enseñamos teología, ya soy un pastor lleno del Espíritu. No, mi esposa tiene que entender cómo yo se lo tengo que hacer entender, cómo, por mis cuidados y mi atención. Mis hijas tienen que ver que yo las atiendo como ellas me atienden a mí cuando me dicen, papá, necesito esto. Le digo, claro que sí. Y yo le digo, hija, voy a hacer esto, estoy ocupada. Y cuando ya me voy a levantar, ya una de las dos, no papi, yo voy, porque se acuerdan. ¿Quién cree que le dice? ¿Quién cree que las renueva? El Espíritu Santo. Y le dice, ah, sí, no lo estás honrando. Gálatas 5:16, mire lo que Gálatas, es decir, el apóstol Pablo insta. Gálatas 5:16, ya casi termino, mis hermanos. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, ¿qué dice, hermano? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero aquí no está el punto que nos importa. ¿Cuál? Andar en el Espíritu, que es igual que vivir en el Espíritu. Entonces estos versículos nos muestran, hermano, que vivir en el Espíritu implica permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos guíe en todas nuestras decisiones y acciones. Ponga atención porque es importante. ¿Cuántos quieren tener matrimonios exitosos, firmes, sólidos, que honran a Dios? Bueno, pues debemos permitir que el hombre y la mujer seamos controlados por el Espíritu Santo, que Él nos guíe, que guíe tus decisiones, que guíe tus acciones.
Ahora, ¿qué más implica, hermano, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu? Bueno, escuche, vivir todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo. Le permites que la palabra de Dios te controle. Pero ¿cómo, pastor? Colosenses capítulo 3, mira lo que dice. Colosenses 3, verso 16. La palabra de Cristo more, ¿cómo, hermano? En abundancia. ¿Cómo? En abundancia. Si un varón me dice, si X, Y o Z dicen, no puedo, le tengo que preguntar. De hecho, cuando mis hijas vienen y me dicen, papá, esto, le digo, ¿has leído las escrituras? Porque ustedes tienen que tener su tiempo y su devocional. ¿Has orado al Señor? Mira, cuando hablamos esto, pareciera como que a lo mejor te viene a tu mente como que en la casa de los pastores es una casa como parece el templo de Salomón, donde solamente estamos paz interior. No, hermano, en esa casa a veces hay chanclas ungidas. No, no es cierto. En esa casa a veces hay, qué sé, cada uno se va a su cuarto. En esa casa a veces no coincidimos. A veces mi esposa y yo tenemos diferencias. Y cuando uno de los dos se equivoca, que normalmente el Señor a quien empuja primero, ¿a quién cree que es? A mí. Ya luego mi esposa, yo me doy cuenta cuando anda en la carne, cuando me dice, ahora sí me vas a pedir perdón. Y le digo, ¿y tú andas en la carne o en el espíritu? Y ya me dice, no, bueno, yo también te perdono. Entonces, hermano, no, nuestra casa no es rara, su casa, no es la familia Rararín, ni es una casa de pastores perfectos, hijas perfectas. No, somos imperfectos, cometemos errores, pecamos, pero hay algo, hay un principio en ese hogar. Es el principio que Dios dio a Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué implica entonces decir que tu casa servirá al Señor? Implica vivir todo el tiempo bajo la influencia de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo en el verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. La abundancia del Señor dice que nos enseña y nos exhorta. Tú debes de enseñar y exhortar a tus hijos. Debes de involucrarte, qué tienen y qué hablan en el celular. No digas, por favor, amado, yo le tengo confianza, qué bueno. Pero ¿sabes en qué se está rolando y con quién habla tu hija, tu hijo y qué tipo de conversaciones hablan? Es tu espacio. Espérame. ¿Eres guiado por el Espíritu o eres guiado por tu carne? Pero es que ya son maduros, pastor. Bueno, ¿cómo dices que son maduros? ¿Porque tienen 30 años? Hermano, la madurez no se mide por los años, se mide por la responsabilidad y el temor a Dios. Pastor, pero ¿qué hay si mi hijo no es cristiano y tengo que uno sí es cristiano y el otro no? En la misma disciplina. ¿Quién dijo que es diferente? Pues si viven en tu techo, en la misma disciplina. Y los hijos tienen que estar como enseñándose y exhortándonos. Cuando yo hablo con mi hija y reviso su celular, porque es lo que tengo que hacer. Y cuando veo pero yo también, pues yo tengo que ver mi celular, pero mi celular está abierto. ¿Cuántos papás de aquí tienen candado en su celular? No me digan. Déjalo déjalo ahí en la mesa, que tu esposa lo vea. ¿Por qué no lo puede ver?
¿Eres guiado por el Espíritu o por la carne? No, pastor, pero yo cada quien su espacio. Pues por eso no puedes corregir porque hay algo que te apunta. Por eso debemos ser íntegros. Y a veces creemos que nuestros hijos son espirituales. Mira, mis hijas en su momento tenían TikTok, Instagram, como le llaman. Y les dije a mis hijas, de chiquitas un día subieron a YouTube, yo no sé quién les ayudó cuando estaban chiquitas y pusieron su video de los Reyes Magos, no sé qué. Y ya no lo pudimos quitar. ¿Quién sabe qué cuenta? No pudimos hacer nada. Pero a mis hijas tomamos que tengan mucho cuidado porque, eh, hermanos, miren, yo no estoy diciendo que tú la hagas, tú eres responsable, pero yo no voy a dejar que mis hijas se estén exhibiendo y que luego que salgan ellas en un video y mostrando que ellos son bienes, para que tú creas que diga, mi hijo es bien espiritual porque dice salmo. Está bien, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Esa es la única manera de vivir en el espíritu, que tú creas. No, tú debes de cuidar. ¿Qué hacen tus hijos en Facebook? ¿Qué ponen en Facebook? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Este pastor ya se está metiendo en tierras ajenas. No, yo estoy hablando, yo te doy el consejo, tú tomas tus decisiones. Pero vivir en el espíritu, hermano, es que nuestros hijos, vaya conmigo a Romanos, por favor, 12, 1 y 2. Alguien que vive por el Espíritu debe de andar en el Espíritu. Si anda en el Espíritu, vive por el Espíritu. ¿Qué les dije? Romanos 12 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué le dije al ministerio de alabanza? Me tienen que añadir a su Facebook. Y a lo mejor habrá un papá que diga, porque el pastor va a controlar a mi hijo. No, yo no controlo a tu hijo, pero tiene que andar una vida de testimonio. Y a mí no me da testimonio solamente que los músicos, los hermanos suban algunos puntos para que tú consideres que es espiritual. Nuestros hijos no son espirituales por lo que plasman en Facebook o en Instagram. Nuestros hijos son espirituales porque lo demuestran en su madurez. Tienen que ir creciendo. Y más si quieren estar aquí arriba. Porque no lo subimos los pastores, lo sube Dios y les da oportunidad Dios de estar aquí. Dios no se equivocó con Saúl. Dios le dijo, me vas a servir, pero Saúl fue el que se equivocó, no Dios. De manera que yo tengo que estar al pendiente de este grupo de alabanza porque tiene que ser un testimonio para esta congregación. Ah, sí, pues entonces, pues ¿sabe qué me dijo el pastor donde yo estaba en una congregación cuando le dije, pastor, usted me puso aquí para ministrar y para ser líder de alabanza? Sí, ¿por qué? Porque yo estaba en mi casa y yo tenía unos vecinos y esos jóvenes están en alabanza, pero hacen esto y esto y esto. Y me dijo, tú cállate, tú solo toca. Por eso corrimos de esa iglesia. Porque me dijo, tú no estás aquí para decirle a nadie cómo debe de. Entonces, ¿cuál es mi función? Solo toca y canta, porque para eso sirves. Pues sí me pagaban y era asalariado. Y le dije, Señor, yo no quiero vivir aquí. Y yo no quiero que mis hijas crezcan aquí. Sácanos de aquí, Señor. Y fue cuando el Señor me dijo, es tiempo.
¿te vas a ir a Ojo de Agua? Le dije, sí. Mi esposa no quería venir para acá en ese tiempo. Y yo dije, Señor, tú vas a hacer la obra, tú nos vas a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar para hacer la obra. Yo no le voy a decir, ella lo va a decir. Cuando me acerco a mi esposa, le dije, mi amor, ya el Señor me dijo que nos vamos a ir. Y contesta ella, ay, no me digas que Ojo de Agua, tú lo has dicho. Dije, gracias, Señor. Y el Señor nos trajo Ojo de Agua. Pero el Espíritu nos guiaba y le hablaba a mi esposa y me hablaba a mí y decía, Señor, hay muchas iglesias en Tecama, ¿por qué nos llevas ahí? Hermano, nos iban a ir a llevar a Sonora y me iban a pagar porque canto, toco. Y el Señor me dijo, ¿te acuerdas que les permití estar en una iglesia donde hubo lesbianismo, homosexualismo? Hubo rebeldía y solamente querían dinero y solamente había esto y aquello. Le dije, sí, Señor, pues los he permitido que vivan eso para que ustedes no hagan lo mismo. De manera, hermano, que nosotros estamos comprometidos no con la gente, sino con Dios en primer lugar y después con ustedes. Entonces estamos aquí para cuidar, para guiar a estos adolescentes y jóvenes que les cuesta trabajo y nosotros nos estamos moldeando y apoyándoles. No es lo mismo los que ya somos casados, y también hay diferencia, los casados con hijos y los que no tienen hijos. Y están nuestros adolescentes y que los estamos viendo, nos preocupan su vida espiritual, como también la de tus hijos que ahorita están ahí atrás, recibiendo palabra. Y vemos a tus hijos, los que tienen llamados, incluyendo los más pequeños. Vemos a aquellos pequeños que el Señor, hasta cuando hacen obras de teatro bíblicas, cristianas, vemos la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía y me dicen, allí hay hombres y mujeres piadosas que van a usar para mi honra. Entonces, hermano, nosotros, incluso tus hijos que no están involucrados, nosotros oramos por ellos porque tarde que temprano los veremos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, ser lleno y vivir en el Espíritu significa vivir en la presencia conscientes del Señor Jesucristo. De manera que eso va a dominar mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Así es que, mis hermanos, al inicio e introducción de esta enseñanzas que estaremos llevando, yo quiero pedirte en esta mañana, yo no sé cuántos el Señor les habló, y yo te voy a decir algo. El Señor ha puesto en el corazón de mi esposa y en mi corazón en acercarnos a algunos de ustedes por segunda, tercera, incluso cuarta vez, porque el Señor nos está guiando a algunos matrimonios que tienen dones, que tienen ministerios. ¿Cuántos recuerdan a Marta y a María? ¿Se acuerdan en el libro de Marcos, en los evangelios, donde Jesús dice que entra en la casa de Lázaro, Marta, María, y dice que María se sentó a los pies para escuchar al Señor? En eso Marta voltea y le dice, Jesús, ¿qué? ¿No puedes decirle a María que me ayude para la comida, esto, aquello? En eso Jesús le dice, Marta, Marta, ¿recuerdas cómo dijo? Afanada y turbada. Afanada y turbada. Cuando Jesús le dice afanada, está hablando de preocupación. Y la preocupación perturba, nos quita la paz. Mira, hermano, el trabajo es importante, sumamente importante, sumamente importante. Imagínese a Jesús con sus discípulos, porque seguramente iban los discípulos.
Cuando entonces Jesús confronta a Marta y le dice: Marta, eres una mujer excepcional, porque eres una mujer preocupada por las labores. Y eso es hermoso. Hermanos, que sean hombres y mujeres trabajadores es hermoso. Es algo hermoso también para tus hijos. Que tú les demuestres que eres un trabajador, que cumples, eso es hermoso. Pero Jesús le dijo algo a Marta: mira, Marta, todo lo que haces es importante y agradezco que nos atiendas. Acuérdense que algo tenían que hacer los invitados en la tradición judía: tenían que lavar los pies, más aparte darles de comer. Esto quiere decir que Marta seguramente le lavó los pies a todos y les dio alimento a todos. Entonces, tu trabajo, lo que tú haces, mi hermano, en la empresa, en el negocio que tú desempeñas, es importante y es valioso, bastante. Pero Jesús le dijo: pero mira, María abrazó lo más importante. ¿Sabe qué fue? Se sentó a escuchar mi palabra. Hermanos, el Señor no va a decir que dejes tu trabajo, que dejes de hacer lo que haces, porque es importante. También es una herencia para nuestros hijos que vean que nos esforzamos. Eso es buenísimo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? La palabra de Dios. Que seamos entendidos en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? No solamente para que seamos entendidos de los tiempos que vivimos, sino para que entendamos que estamos siendo formados, porque el Rey ya viene por su iglesia. ¿Cuántos quieren que sus hijos, bueno, primero, cuántos padres quieren irse con el Señor? ¿Cuántos desean que sus hijos también se vayan? Te das cuenta que nos involucra a todos. Así es que, mis hermanos, el Señor te dice en esta tarde: no se afanen, no se afanen. Y pongamos atención a lo más importante, que es la palabra de Dios. Así es que yo quiero pedirte que tomes la mano de tu esposa ahí donde estás. Si está ahí tu esposa, tu esposo, o si ves una hermana sola y tú estás sola, acércate con ella. O un varón solo, acércate con él. Y te voy a pedir que oremos y que le digamos: Señor, en este tiempo que nos vas a hablar de tu Santo Espíritu, en las 8 enseñanzas que tú nos des, queremos vivir, queremos ser familias piadosas, Señor. No que viven de apariencia, sino que vivimos realmente, Señor. Yo no quiero ser un pastor que vive de apariencia, pero estoy preocupado, Señor, y ocupado por mi familia, porque te voy a dar cuentas, porque me vas a pedir cuentas. Yo soy el sacerdote de mi hogar. Yo tengo que instruir a mis hijas, tengo que afirmarlas. Señor, te queremos pedir por nuestros jóvenes. Levanta ahora tus manos, iglesia, y vamos a interceder por nuestros jóvenes. Y dile: Señor, mis hijas, mis hijos te necesitan. Pero yo te necesito principalmente porque yo soy el ejemplo de una vida piadosa. No estamos hablando, Señor, de moralismo. No estamos hablando solo de ser buenas personas. Estamos hablando de ser cristianos que viven en el Espíritu de Dios, que somos llenos del Espíritu Santo y que nos preocupan nuestras generaciones, Señor. Dame la sabiduría para no ofender a mis hijas, de cómo debo hablarles. Señor, danos sabiduría a los que tenemos hijos pequeños, hermanos que tienen pequeños, y que ellos tienen que ser amados primero con palabras, con enseñanza, primero nosotros. Ellos van a ver nuestro ejemplo. Señor, que ellos te aprendan a amarte a través de mi estilo de vida.
a través de llevar una vida en el Espíritu. Así como Enoc, Señor, que vivió 365 años, 300 años sirviéndote en un mundo duro y difícil. Pero él pudo porque anduvo en el Espíritu, con la guía de tu Santo Espíritu. Y el único registro que tenemos es que Enoc no murió, sino que fue arrebatado por tu mano, al igual que el profeta Elías. Algunos eruditos dicen, Señor, que es simbolismo del arrebatamiento de la iglesia. Pero tú vas a arrebatar a aquellos que viven en el Espíritu hasta tu venida. Señor, ayúdanos a serte fieles. Reconocemos nuestros errores y pecados. Nos arrepentimos. Ahora pedimos de tu gracia, Señor, para seguir adelante en este camino, en esta tierra, hasta que tú vengas. Varón, levanta tus manos juntamente con tu esposa y dile, Señor, moldea mi carácter. Hazme un hombre que ame a su esposa. Que yo tome un día para salir con ella, Señor, para decirle gracias por los 30, por los 20, por los 15, por los 5 años que tienes a mi lado. Tú eres mi ayuda idónea. Tú me comprendes. Tú estás para mostrarme cuando me equivoco. Al igual que la esposa le dice a su esposo, Señor, gracias por mi hombre, por mi amigo, mi amante, mi esposo. Y ayúdanos, Dios, para ser sabios y tomar tiempos con nuestros hijos, para salir con ellos. Que ellos vean que somos piadosos, pero no por palabras, sino con hechos. Y al igual que disfrutamos ese tiempo como familia, ahora vamos con la familia de la fe, para vivir en armonía, Señor, unánimes. Señor, enséñanos a ser un cuerpo que vive junto y unánime. Gracias, Señor, porque creemos en Dios Padre. Creemos que tú eres nuestro creador y el creador de todo el mundo. Creemos en el Dios Hijo. Él es el Salvador y que nos da vida eterna. Y creemos en el Dios Espíritu Santo, no en dioses. No, creemos en las personas de tu Santo Espíritu, porque Él nos guía y nos santifica. Señor, santifícanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo ahora nos guía, Señor, para santificarnos y santificar a nuestros hijos con convicciones bíblicas, no con prohibiciones humanas. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Y la iglesia dice amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén.